Maestras y maestros, tengan todos y cada uno de ustedes un saludo muy afectuoso y una muy calurosa bienvenida a la segunda asesoría trimestral para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Agradecemos en todo lo que vale su presencia a esta asesoría. Reciban el saludo también muy afectuoso de nuestras autoridades, de la directora de Educación Secundaria, la maestra Daría Elizondo Garza, y de la coordinadora académica de Educación Secundaria, la maestra Yuri Aleida Rodríguez García. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que estén acompañándonos aquí con nosotros y esperamos que esta asesoría sea de utilidad para el fortalecimiento de su práctica docente. Cedo la palabra en este momento al maestro Emilio Chapa de la Rosa. Muy buenos días, maestros. Bienvenidos a la sesión de asesoría del campo formativo que ya mencionó el maestro Ángel. Es un gusto, como siempre, saludarlos de parte también de mis compañeros que hoy van a estar por aquí presentes ayudándonos con la misma. Quiero comentarles que la asesoría se va a dividir en dos momentos en los que vamos a trabajar en una primera parte con conceptos básicos sobre la evaluación formativa y en una segunda parte o segundo momento con un proyecto del campo formativo que se trabajó para que ustedes tengan una idea y un ejemplo de los que ya tienen, además de los que ya han hecho. Entonces, la agenda para el día de hoy, como pueden ver en pantalla, tiene varias características. Tenemos un propósito de la reunión, tenemos datos generales del campo formativo, conceptos básicos de la evaluación formativa y luego ya el proyecto que les comento para ver de qué manera podemos trabajarlo entre las tres disciplinas. Va a ser importante que cuando la sesión termine, ya sea que a través del código QR que va a aparecer en pantalla al final, ustedes descarguen los materiales que hay disponibles para que tengan a bien utilizarlos en caso de que lo consideren necesario. Y también en una segunda diapositiva final aparece un código QR y una dirección electrónica a la que pueden acceder de ambas maneras para que se registren en la asistencia y quede su presencia signada. Entonces, les comentaba, tenemos el propósito de la reunión, que entre otras cosas, nos interesa que ustedes reconozcan lo que ya han hecho a lo largo de los consejos técnicos escolares y que tiene relación con las características y elementos de la evaluación formativa. Todo esto enmarcado en la nueva escuela mexicana, por supuesto, para que de esta manera podamos integrarla, esta forma de evaluar de manera formativa, a al desarrollo, a la planeación, a la realización de proyectos integradores, con ese enfoque que intentamos darle interdisciplinario a partir de las metodologías que ustedes ya conocen, las sociocríticas, que particularmente en nuestro campo formativo, el aprendizaje basado en problemas, es la sugerencia que se da en el programa. No sin decirles que en esta situación tendríamos que pasar a reconocer que en el campo formativo, como bien saben, como ya lo han revisado, eh, tenemos geografía, formación cívica y ética e historia. Y en este mismo sentido, pues el campo formativo tiene características, tiene elementos, tiene especificidades, tiene finalidades que, insisto, ustedes ya conocen. Ya lo han revisado a lo largo de los espacios de reuniones del Consejo Técnico Escolar desde el 2022 a la fecha. Y bueno, pues no está por demás que hagamos un comentario así rapidito, de forma muy precisa, de que el campo formativo en el programa aparece como una descripción general, enseguida las finalidades, luego vienen las especificidades y luego ya los contenidos y los PDAs que ustedes trabajan y trabajarán a lo largo del ciclo escolar. Para, para esta situación es importante que recordemos y que reconozcamos que el campo formativo
Tiene 6 finalidades. Y la idea es que los adolescentes, los niños, las niñas, tengan la oportunidad de trabajar los contenidos y los PDAs basados en estas 6 finalidades. Primero que nada, que desarrollen, que adquieran de manera gradual, razonada, vivencial, consciente, el sentido de pertenencia, identidad personal y colectiva, que se reconozcan como parte de la sociedad y que son parte de una sociedad de muchas que existen y culturas en las que trabajamos a diario con los contenidos y PDAs, y que de esta manera, cuando los trabajen, ejerzan su pensamiento crítico. Que ya conocemos el sentido estricto de lo que representa trabajar un contenido y trabajar un PDA desde ese eje articulador, que como bien saben, para lograr que un contenido y un PDA integre eh, estos elementos, pues tenemos que pensar precisamente en el eje articulador, en el perfil de egreso que enmarca el programa, el plan de estudio, y de ahí partir hacia el contenido y el PDA. Esos 4 elementos son muy importantes porque es el momento en el que realmente integramos. Otra finalidad tiene que ver con desarrollo, que el estudiante desarrolle convicciones, principios éticos, valores democráticos propios de este campo formativo, que de manera gradual también desarrollen el respeto, la protección de los derechos humanos, los conozcan, los defiendan y los ejerzan. Tan importante esta última situación, porque el desconocimiento de los derechos nos impide ejercerlos. Entonces, el trabajo propio del campo va hacia esta situación, que el estudiante ejerza sus derechos, pero a través del conocimiento, a través de su propia defensoría. También que desarrolle esa responsabilidad en el cuidado y conservación de la naturaleza, que no tiene que ver estrictamente con la disciplina de geografía, sino con las 3 que forman parte de este campo formativo, porque a fin de cuentas el trabajo que se hace desde la historia, desde la formación cívica y ética, desde la geografía, tiene que responder a esta finalidad. El estudiante debe desarrollar su responsabilidad en el cuidado y protección del medio ambiente. Y la última finalidad tiene que ver con ese desarrollo de las conciencias histórica y geográfica, que como bien saben, es parte de lo que ya hemos estado trabajando dentro de este campo formativo. Ahora, este mismo campo tiene especificidades y de ellas parten las situaciones que programamos dentro de las actividades diarias en el aula. Si tengo como especificidad que el estudiante se asuma como sujeto de derecho, que interprete hechos, procesos, situaciones históricas, culturales, naturales, sociales, políticas, pues tiene que ver con lo que ya hemos estado haciendo. Recuerden ustedes que en geografía revisamos elementos propios del espacio geográfico y en historia trabajamos ámbitos de estudio. Y junto con formación cívica, en el estricto sentido de trabajar lo cultural, lo natural, lo político, lo social, pues es parte de esta especificidad. Así que si nos preguntamos entonces, ¿qué es la parte que le corresponde al campo formativo? Pues precisamente trabajar desde esta especificidad, junto con la idea de que alumnos y alumnas profundicen en la comprensión de las nociones que ya hemos trabajado en los programas y en los planes de estudio anteriores, revisando las nociones que podríamos llamarle básicas. En el caso de geografía, en el caso de historia y de formación cívica, trabajando desde la ubicación temporal, espacial, causas, consecuencias, cambios, permanencias, que son propias de este campo formativo. Una especificidad más tiene que ver con ese desarrollo de la conciencia histórica y pues obviamente tomar una posición, que el estudiante tome una posición en relación a los temas que son propios de este campo y que no escapan de los demás campos formativos, que son problemáticas sociales que regularmente aparecen en nuestros contextos. En las escuelas que trabajamos tenemos problemáticas relacionadas con el deterioro ambiental, el calentamiento global, la migración, la escasez y la contaminación del agua,
el cambio climático y demás problemáticas sociales que ustedes han estado incluyendo ya en sus propios proyectos y que en ese aprendizaje que hemos estado desarrollando en relación a cómo trabajar un proyecto por disciplina y por campo formativo, pues ese aprendizaje nos está costando entender el proceso de ese proyecto, cómo se desarrolla un proyecto. Por eso les comentaba al inicio que es importante que veamos que en los dos momentos de la asesoría vamos a revisar estos conceptos básicos de manera muy rápida y luego en la segunda parte revisaremos ese proyecto para que ustedes puedan, ya junto con mis compañeros, el maestro Jorge, el maestro Eufemio y el maestro Mario, puedan trabajar junto con ellos y vean cuál es la propuesta desde el campo formativo, porque no puedo dejar fuera al resto de mis compañeros, el doctor Pedro, el maestro Ismael, el maestro Juan Pedro Garza, el maestro Ángel, el profe Alberto Solís, el doctor Ricardo, el maestro Jesús Reséndez. Todos hemos estado trabajando hacia la idea de que podamos a ustedes ofrecerles ciertas orientaciones. Sabemos que ustedes tienen la mejor opinión al respecto de lo que ya han ustedes promovido en sus aulas, pero de esta situación se desprende la idea de tenerlos hoy en la pantalla. Una especificidad más tiene que ver con la idea de que al trabajar desde el eje articulador, el perfil de egreso, el campo formativo, el contenido y la propia parte que tiene que ver con el PDA, en esa integración curricular desarrollemos la idea a los estudiantes para que se den cuenta, para que conciban la idea de que la naturaleza es un sistema complejo del que formamos parte todos y que pues requiere de nuestra participación y nuestro cuidado. Por eso se torna importante el trabajo por proyectos, porque de aquí se desprende que el estudiante participe en la propuesta, desarrolle una serie de fases y pasos para que luego llegue a la propuesta de cómo hacer para promover el cuidado de la naturaleza y cómo promover su aprovechamiento sustentable. Esa es la idea de esta especificidad. Y por último, bueno, dentro de este campo formativo, aunque sabemos que todos los ejes articuladores son parte y deben formar parte de esta integración curricular. Insisto, hablamos de eje articulador o desarticuladores, hablamos de el hecho del perfil de egreso, hablamos del contenido propio de cada disciplina y hablamos de sus propios PDAs. Entonces, los ejes articuladores que trabajamos a lo largo del ciclo escolar, pues son todos. Sin embargo, en el caso de este campo formativo, el pensamiento crítico, la inclusión, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, son situaciones que se reflejan de manera más sencilla y más evidente con nuestro campo formativo. Pero no podemos dejar el resto de los ejes articuladores. Entonces, solo es como una serie de indicaciones para que veamos de qué manera se establece esta especificidad. En un tercer momento del trabajo que estamos desarrollando con respecto a estos conceptos básicos, es cuando aparece eh, la importancia de la evaluación formativa. Cómo desarrollar con los estudiantes un proceso de evaluación que le permita al estudiante verdaderamente formarse como tal. Que la educación básica, en el caso de secundaria, en la fase 6, le permita al estudiante desarrollar ciertas situaciones que tienen que ver precisamente con la evaluación formativa. Entonces voy a pasar a la parte en la que mis compañeros, el maestro Jorge Hinojosa, el maestro Eufemio Porras y el doctor Mario, eh, tienen para ustedes una serie de diapositivas que siguen hacia los conceptos básicos para que los reconozcamos. Sabemos que ya los han trabajado y que los seguirán trabajando a lo largo de los próximos consejos técnicos escolares. Sin embargo, son temas que necesitamos revisar, que necesitamos reconocer para que se puedan incluir en las actividades que desarrollamos de manera diaria en nuestras aulas.
Voy a ceder la palabra a mis compañeros y voy a ir dándoles espacio de participación a cada uno de ellos con las siguientes diapositivas. Maestro Eufemio, adelante, por favor. Gracias, maestro Emilio. Buenos días a todos los compañeros que hoy nos siguen a través de Zoom. Las primeras reflexiones que tenemos para ustedes son respecto a planear y evaluar. ¿Por qué se dice que son, en algunos les dicen dos caras de la misma moneda y en otro momento hablamos de procesos paralelos? Es decir, la planeación y la evaluación son dos aspectos de los más importantes del trabajo de cada uno de nosotros como docentes. En la planeación decidimos qué es lo que queremos que suceda en nuestras aulas durante cada una de las sesiones que nos corresponde elaborar y trabajar con las y los estudiantes, ¿verdad? Allí prevemos lo que queremos que suceda. Es decir, se hace de manera anticipada, pero no nada más, ¿verdad? Hacemos eso, sino también anticipadamente definimos cómo vamos a evaluar lo que suceda en el salón de clases. Porque en ese momento es necesario que una actividad, si va a tener un resultado, pues nos demos cuenta cómo se avanzó en lo que queríamos que se sucediera con nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, decimos entonces que la planeación y la evaluación son procesos paralelos, como lo establece nuestro programa de estudio en el apartado que se denomina algunas reflexiones para la evaluación formativa. Ahí, cuando dice que la evaluación es del aprendizaje, es parte de los procesos formativos, enfatiza que la planeación de actividades de aprendizaje y la evaluación formativa se realizan de manera paralela. Muy bien, maestro, muchas gracias. Es importante tomar en consideración entonces que para poder planificar hay que pensar en la evaluación formativa como parte del proceso de la planificación. Doctor Mario, adelante, por favor. Sí, bueno, primeramente un saludo a todos los maestros, a todas las maestras y maestros de este campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Ya debemos a estas alturas de los trabajos en el aula y en nuestra escuela de estar verdaderamente integrados en el campo formativo, tanto los maestros de historia como los maestros de geografía y formación cívica y ética. Y si no lo estamos, pues la invitación es precisamente para que realmente se logre esa integración, dejando de lado cualquier tipo de protagonismos que existan dentro del campo formativo, dejando de lado los egos y dejando de lado las vanidades que se dan en el trabajo colaborativo. Tenemos que poner principalmente al alumno al centro, pensar en el trabajo en el aula, pensar el trabajo en la escuela y sobre todo encaminarlo a la comunidad. Entonces esa es la invitación que les hacemos de parte de aquí de la coordinación académica, que verdaderamente nos estemos integrando como campo formativo, ya no trabajar como historia separadamente de formación cívica o de geografía, realmente ser un campo integrado. Entonces, para poder pasar, pues precisamente a esto, a la planeación y a la evaluación, o sea, planear la evaluación realmente desde un enfoque formativo y porque planear no es otra cosa que organizar nuestras actividades de una forma anticipada, dejar de lado lo más que se pueda la improvisación. Yo no digo que la improvisación sea mala, pero sí tenemos que dejar de lado bastante toda esa improvisación para que todas nuestras actividades estén diseñadas y articuladas y de una manera anticipada. Claro, tenemos que tomar en cuenta algunos factores como son el tiempo, el espacio, las características y las necesidades de cada grupo. Ya no hay planeaciones homogéneas, o sea, cada grupo tiene sus especificaciones y las tenemos que estar ajustando en la medida que vamos trabajando en nuestros grupos. En esto juegan mucho maestros y maestras del campo formativo de formación cívica
del campo formativo ética, naturaleza y sociedades, juega mucho la experiencia profesional, juega mucho también los principios pedagógicos y sobre todo juega el conocimiento de este nuevo modelo educativo. No podemos estar frente al grupo si no tenemos un conocimiento de este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, el cual va encaminado a los aspectos de las humanidades y que utiliza los proyectos y las metodologías sociocríticas para poder ver realmente el avance que podemos tener en nuestros grupos. Ahora, el evaluar no es otra cosa que es realmente identificar los logros y las dificultades que tenemos ante esos logros, ¿verdad? O lo que batallamos para hacer esos logros. Y eso nos ayuda, el ir evaluándonos gradualmente nos ayuda a mejorar el desempeño y debemos, en ese sentido, estar conscientes, tanto maestro como alumnos, de los avances que se van dando y para poder lograr verdaderamente la metacognición, que no es otra cosa que el conocimiento de los procesos de trabajo y la evaluación de cada uno de esos procesos y haciendo realmente una evaluación consciente en cada uno de los momentos del desempeño educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En términos generales, esa es la relación entre planeación y evaluación. Y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta en ese proceso de la metacognición. Entonces, doctor, compañeros, la diapositiva anterior hablaba de dos caras de la misma moneda. No puedo planear si no sé lo que voy a evaluar, o viceversa. ¿Qué debo evaluar para saber cómo debo planear? Es una situación que va de la mano. Maestro Jorge, considerando lo que hemos estado viendo, ¿de dónde tomamos esas referencias? ¿Cuál es la idea de la referencia en relación a por qué debemos evaluar de manera formativa? Sí, bueno, primero, antes que nada, decir que la evaluación es parte del proceso educativo. Hay tres momentos en el proceso educativo, ¿verdad? La planeación, el desarrollo y la evaluación. Ahorita toca hablar exclusivamente de la evaluación formativa, donde nos dice que se evalúa la evaluación de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes de educación secundaria en su interrelación que existe en el aula, en la escuela y en la comunidad. Recordemos que ahora en la nueva escuela mexicana dan un valor esencial a la comunidad, donde existe la intervención de ellos. Pues tenemos que en esos espacios se da una interrelación e una interdependencia, ¿verdad? Para la construcción de saberes y conocimientos, ¿verdad? Que es uno de los aspectos que se abordan en el perfil de egreso de los planes y programas actuales 2022. Tenemos que la función principal es retroalimentar el proceso educativo. ¿Qué quiere decir con esto? Ver los logros, las ventajas que se han hecho, pero también hay que ver qué dificultades se han presentado y tratar de superar estas con nuevas acciones y enmendar dichas situaciones de adversidad. Entonces, nuestro plan de estudios, como fuente principal de estos conceptos, nos sugiere y nos indica, en pocas palabras, que la realimentación es parte de este proceso formativo y que una vez que nos damos cuenta de estos logros que tenemos en los espacios de enseñanza y esas dificultades o posibles obstáculos, nos da pie para enmendar el camino, para realizar actividades propias que nos permitan superar esas dificultades. Dices realimentación, hace rato comentábamos, maestro Femio y un servidor, sobre esa realimentación que se debe dar en el momento preciso, no para después o al final de los resultados. Muy bien. ¿Verdad? Es en ese momento para ver el proceso, ¿verdad? En donde se detuvo y hacer la reflexión necesaria del proceso. Muy bien. Vamos a avanzar en cuanto a la información que tenemos de manera general antes de llegar al proyecto del campo formativo. Maestro Femio,
dentro de estas fuentes que tenemos propiamente para referenciar nuestra idea de lo que es la evaluación formativa, al respecto hay una lámina más que nos puede comentar. Gracias, maestro. Efectivamente, la realimentación, como mencionó el maestro Jorge, que el principal fin de la evaluación formativa es realimentar, ¿verdad?, los procesos educativos. Esos procesos educativos no pueden ser a priori, sino tienen que basarse en la autorreflexión de las y los estudiantes y de los propios docentes, es decir, autorreflexionar sobre lo aprendido, sobre cómo se aprendió, y el docente reflexionaría sobre qué tanto funcionaron sus propuestas de actividades didácticas. Hay un riesgo, sin embargo, en la evaluación formativa, que es formalizarla, es decir, establecer instrumentos de evaluación para todo, ¿verdad? Es decir, aquí propone que solo se trabajen con mecanismos informales, como son el diálogo, ¿verdad?, como principal mecánica de trabajo en el grupo para avanzar en el aprendizaje de las y los estudiantes. Exige, pues, que esa reflexión sea personal, ¿verdad?, y que la atención también sea personalizada. Requiere que entusiasmemos a cada estudiante para que se involucre en su aprendizaje, y que al ser tomado en cuenta como parte de la evaluación sus aportaciones, sus reflexiones para evaluarlo, se entusiasme por ella y se motive, ¿verdad?, se motive a realizarlo. Por eso, ¿cómo lo podemos hacer? Mediante la autoevaluación y la coevaluación. Esos serían mecanismos que permitan la participación de las y los estudiantes en su propia evaluación, en los avances que él consigue en los aprendizajes. Y por lo tanto, reclama que haya una colaboración entre cada uno de los que formamos parte del salón de clases. Muy bien, maestro. Doctor Mario, adelante. Sí, ¿cómo avanzar hacia una evaluación formativa? Pues definitivamente reconociendo y asimilando que la evaluación formativa es un medio de regulación entre las personas y sus procesos. Aquí tenemos que dejar bien en claro que el proceso en el aula, los procesos para lograr el conocimiento van a ser muy importantes y tenemos que reconocerlo y asimilarlo. O sea, no nos importa mucho el resultado final, nos interesa ver los procesos, cómo se llegan a esos resultados finales. Y eso se los está pidiendo en los proyectos educativos, que ahorita son una herramienta básica y una acentuación de la nueva escuela mexicana, que tomemos en cuenta los procesos para poder asignar una evaluación en ese sentido. Y para ello, pues debemos de trabajar con nuestros alumnos en un ensayo y error. O sea, tenemos que tomar en cuenta esa estrategia para, en base al ensayo y error, y reconociendo esos errores para poder, a partir de esos errores, marcar nuestras próximas metas como una estrategia de acción. O sea, debemos de trabajar con el error de nuestros alumnos y no tener el juicio erróneo de otros tiempos donde recriminábamos los errores del alumno. O sea, a través de esos errores también se puede aprender. O sea, no debemos de dejar de lado, debemos de dejar de buscar resultados homogéneos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada grupo, cada aula y cada alumno tiene resultados diferentes, y nosotros vamos a tener que respetar esos resultados no homogéneos que vamos a encontrar en cada uno de los de la clase, en el desarrollo de nuestra clase. Muy bien, doctor, muchas gracias. Maestro Jorge, en ese sentido, entonces, existe la idea de cómo evaluar dentro del aula y los momentos que hay de la propia evaluación. Bueno, aquí tenemos que distinguir los tres tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, la
la evaluación formativa y la acreditación. En la evaluación diagnóstica se habla de ella antes del proceso, es decir, determina, ¿verdad?, el perfil del estudiante, de cómo lo recibimos, qué fortalezas y qué áreas de oportunidad tenemos con él. Nos da el perfil preciso en el que lo recibimos al inicio del ciclo escolar. Y en la evaluación formativa, ¿verdad?, pues vamos viendo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de observaciones, del proceso de observación del docente en el alumno para saber cómo va el proceso formativo de sus aprendizajes y ver qué obstáculos se están presentando para subsanar ellos. Y en la acreditación, ver la suma de todo, es decir, sus tareas, sus portafolios, sus participaciones, ¿verdad?, para darle la acreditación, ya sea del ciclo o de un semestre o de un trimestre, como se maneje, a otro. Eso es en sí, esos tres tipos de... Entonces, en ese sentido, la evaluación formativa, que no escapa de lo que ya hemos hecho en relación a el diagnóstico, a la evaluación como parte del proceso y luego a la acreditación o a la parte donde cerramos el proceso de enseñanza, o al menos tenemos un elemento para reiniciar ese proceso, nos da la oportunidad de fomentar en el estudiante su propio conocimiento hacia cómo mejorar el proceso de aprendizaje. De hecho, son herramientas que le sirven al docente para un diagnóstico tal, y son igual de importantes las tres. Muy bien. Muy bien. Enseguida quisiera reiterarles para quien se va conectando, para quien tiene poco tiempo, que la sesión se dividió en dos momentos de trabajo. Estamos por terminar la primera parte para la repetición del primer momento. Pues no quiero interrumpir ninguna diapositiva para que no haya una parte en este momento y otra parte en el otro, sino iniciar en el siguiente momento con las diapositivas que tengo a partir de esta pantalla que están observando. A manera de recapitulación de la primera parte de lo que hemos revisado. Hasta el momento hemos visto conceptos propios del campo formativo y hemos revisado conceptos propios de la evaluación formativa. Y hemos llegado al punto en el que ya estamos hablando de los momentos de la evaluación y continuaremos con los agentes evaluadores, que yo sé que los docentes ya los tienen referenciados. Por eso el propósito de la sesión es que los reconozcan, no precisamente que los desarrollen o los aprendan, porque sabemos que ya los han visto a lo largo de los conceptos escolares y que no es un concepto que escape de los planes de estudio ni de los programas anteriores. A fin de cuentas, ya teníamos ese conocimiento y solamente estamos reconociéndolo. Les comentaba en un inicio de la sesión, después del saludo del maestro Ángel Zárate, que tenemos un espacio en el que vamos a presentarles un ejemplo de un proyecto que trabajamos por campo formativo y en el que vamos a ofrecerles diferentes herramientas que ya han utilizado, pero que aquí van a reconocer para ver de qué manera pueden utilizar en sus aulas algún ejercicio parecido a este. En ese momento vamos a revisar las fases del proyecto y cada uno de sus momentos para poder sugerirles de qué manera trabajar. De nuevo, les comentaba hace un momento que vamos con la parte en la que terminamos con el primer momento de evaluación formativa y continuamos con lo del proyecto. Maestro Eufemio, en relación a la evaluación, los agentes evaluadores, después de haber visto los momentos de evaluación, lo tenemos en pantalla. Adelante. Gracias, maestro Armelión. Pues la evaluación, según quien la realiza, se clasifica de tres maneras: la auto y la coevaluación, y que estas dos se caracterizan porque en ella participan las y los estudiantes. Esas son las oportunidades que ellos tienen de participar en la evaluación, en su propia evaluación, uno solo de manera individual en la autoevaluación y en colaboración en la coevaluación, es decir, de manera colectiva.
En cambio, la heteroevaluación es la que realiza un solo agente, en este caso, el docente. Esa equivaldría en su momento a la autoevaluación, pero desde la perspectiva del docente. Muy bien. Muy bien. Adelante, doctor. Y la evaluación formativa en el contexto de la nueva escuela mexicana debe de ser realmente un puente de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un aspecto medible y sobre todo que sea consciente tanto el maestro como los alumnos de lo que se está evaluando. Entre los atributos o cualidades que debe de tener la evaluación formativa, tenemos precisamente que sea formativa, que sea informativa, que sea motivadora, que sea comprensiva, ese es un aspecto interesante, metacognitiva, o sea, que realmente se ocupe de los procesos a evaluar, no solamente los resultados finales, sino que contemple los procesos, y este es un aspecto que realmente lo hace bastante interesante. En este aspecto tiene que ver mucho el diálogo que se tenga entre el maestro con los estudiantes y sobre todo que lo que se va a evaluar le signifique algo al alumno, o sea, que realmente sea un proceso y un avance significativo, lo que es un aprendizaje significativo. Entonces, esa es la clave para lograr ese puente de comunicación entre la evaluación formativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, doctor. Maestro Jorge, Sí, en ese sentido tenemos características de la evaluación. Adelante. voy a mencionar, entre otras, 3 o 4 las más importantes, ¿verdad? Tenemos aquí que valorar la significatividad del aprendizaje. Eso quiere decir que debe ser útil el aprendizaje y que debe tener aplicación dentro del contexto del alumno. Esa es la significatividad. Y tenemos también, ¿verdad?, que debe tener vincular lo aprendido con situaciones reales. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser contextualizado, que tiene que tener una significación para que pueda arraigar el contenido o el conocimiento en el alumno. Y debemos de poner en práctica la autoevaluación, es decir, que haga una reflexión acerca de lo aprendido del alumno, y la coevaluación, como se mencionó anteriormente. Y sobre todo, tenemos que tener las evidencias, ¿verdad?, de trabajo del alumno, ya sean el portafolios, ensayos, tareas, trabajos, participaciones, etcétera, para poder acumular su evaluación y ver el proceso que siguió para adquirir o para que incida el aprendizaje en el alumno. Muy bien. Entonces, después de ver momentos, agentes y características, vamos a pasar ahora a la siguiente lámina. El papel del maestro en esta evaluación formativa. Adelante, maestro Eugenio. Sí. La evaluación formativa y el papel del docente, en este caso, el maestro debe convertirse en un promotor, ¿verdad?, del desarrollo de las habilidades metacognitivas, es decir, aquellas que le permiten al estudiante ser consciente de lo que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, dificultades, etcétera. De autorregularse, que el alumno se pueda autorregular en cuanto a su aprendizaje y reflexionar sobre el mismo, sobre su aprendizaje. Al mismo tiempo, el docente debe fortalecer el vínculo pedagógico con cada uno de sus estudiantes y el contenido de aprendizaje. Es decir, a partir de 3 acciones. La primera es que el docente identifique las dificultades que enfrentan en sus aprendizajes los estudiantes y las estudiantes, para replantear las actividades que está realizando en ese momento, y que entonces en ese momento realiza los cambios. No hay que esperar hasta otra clase para hacer cambios, sino en ese momento, ¿verdad? Motivar el trabajo y valorar su esfuerzo de cada uno de los que están en su grupo. Además de brindar realimentación individual y colectiva. Esta también en ese mismo momento en que se da cuenta de que se están presentando las dificultades para
avanzar en el aprendizaje. Muy bien. Adelante, doctor. Veamos ahora el papel de los alumnos. Y, o sea, ¿cuál es el papel de los alumnos en la enseñanza o en el proceso de evaluación formativa? O sea, en primer lugar, el alumno debe de estar consciente de lo que está aprendiendo y también debe de estar consciente de lo que se le va a evaluar. Entonces, eso es bien importante, el que ellos asuman una conciencia ante el proceso de evaluación. Por eso sería un proceso de evaluación formativa. Por otra parte, eso va a servir porque ellos les va a ayudar para comprometerse, establecer un compromiso ante ese proceso de enseñanza-aprendizaje y obviamente al estar comprometidos les va a permitir una mejora en sus aprendizajes. Ahora, también el alumno debe de estar consciente de que no solo el maestro o la maestra lo puede retroalimentar en sus conocimientos, también pueden existir otros aspectos de retroalimentación, como pueden ser sus mismos compañeros, sus pares, puede ser la familia, puede ser la comunidad y cualquier otra persona que pueda aportarle algo en el proyecto que esté desarrollando. Entonces, eso es bien importante y ese sería el papel de los alumnos en este proceso de la evaluación formativa. Muy bien, doctor. Adelante, maestro Jorge. Veamos Sí. ahora la realimentación en la autoevaluación y la coevaluación. Es muy importante la realimentación y se basa prácticamente en 4 preguntas, ¿sí? Una de ellas es, ¿cuáles son los criterios para la evaluación? Pues primeramente tener bien definido lo que se va a evaluar, para que vaya acorde con los aprendizajes. No podemos evaluar lo que no se va a dar. La segunda sería, ¿qué ambiente se necesita para la realimentación? La confianza y el respeto. Sí, debemos de entender que son diferentes estilos de aprendizaje en los alumnos. O sea, debemos dar el respeto sobre todo y la confianza al alumno. La tercera es, ¿cuál será el contenido de la realimentación? Pues primeramente los aciertos en preguntas clave y después vamos a ver lo que no fue lo correcto, pero también en forma de pregunta, hacer clarificaciones en esos 2 sentidos, en los aciertos y en los que no lo fueron tanto. Y al último es ese, ¿qué se va a evaluar? Pues el objeto de la evaluación, lo que son los aprendizajes, más que todo, Muy bien, las actividades. muy bien. Ahora, estrategias claves de la evaluación formativa. En ese sentido, tenemos varias estrategias que podemos utilizar. Maestro Eugenio, ¿nos habla por favor de ellas? Sí, para tener una evaluación formativa que realmente sea formativa, es importante que las y los docentes diseñen y ejecuten actividades y tareas que ofrezcan evidencia de lo que cada estudiante aprende. Y para que esto suceda, necesitamos compartir y clarificar y comprender colectivamente las intenciones educativas y los criterios de logro que se van a establecer, es decir, lo que ya mencionó el compañero maestro Jorge Hinojosa. Y entonces hay que proporcionar devoluciones que movilicen el aprendizaje, es decir, la realimentación desde la perspectiva del docente. Esa, junto con la 4 y la 5 dentro de la estrategia, son precisamente con ese propósito de lograr una realimentación efectiva. El primer realimentador es el docente, el segundo son activar a cada uno de los alumnos como fuente de aprendizaje, ¿verdad? Y la última, activar a cada alumna y alumno como responsable de su propio aprendizaje. Es decir, no solamente los estudiantes pueden ser fuente de aprendizaje, sino también responsables de su aprendizaje. Muy bien. Enseguida tenemos ahora los medios y técnicas de evaluación. En ese sentido, el doctor Mario nos va a hacer algunos comentarios. Sí, Adelante, bueno, doctor. en lo que se refiere a los medios y técnicas de evaluación, pues ahí podemos encontrar los que son escritos, los que son orales, los que son prácticos. O sea, en esto generalmente se nos está pidiendo evidencias. Y entonces, entre los escritos podemos encontrar la carpeta colaborativa, los estudios de casos, los portafolios, el ensayo, el póster, el foro virtual, la prueba objetiva, la recensión, o sea, las reseñas que puede estar realizando, las monografías, en fin, hay una serie de medios escritos
que nos van a servir como evidencia de que realmente estamos trabajando de una manera colaborativa y que realmente estamos trabajando sobre todo de una manera, con una evaluación formativa, donde haya verdadera participación del maestro en la evaluación, pero la toma conciencia de esa evaluación por parte del alumno. En cuanto a los medios orales, podemos encontrar el cuestionario oral, la exposición, la discusión grupal, perdón, la mesa redonda, la ponencia, la presentación oral, el debate. Son aspectos que son muy ricos que debemos de explotar dentro de este contexto de los medios y técnicas de evaluación en el contexto de una evaluación formativa. Y de una manera práctica, pues bueno, ahí están los medios de las prácticas que son supervisadas, la demostración, actuación y representación, asimismo el juego de roles, que son importantes también en este contexto. La idea es siempre que busquemos la participación del alumno en este proceso de evaluación en el contexto formativo. Entonces, prácticamente entran todas nuestras evidencias que hemos venido desarrollando. Aquí la novedad es que tenemos que hacer partícipe al alumno de estos procesos y tenemos también que realmente evaluar procesos, no solamente resultados finales. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles serían esos instrumentos de evaluación, maestro Jorge? Sí, esta participación va como complemento de lo que acaba de mencionar el doctor Héctor Mario. Nada más los voy a mencionar, no voy a ahondar en ello. Tenemos las pruebas objetivas, las preguntas orales, las pruebas de ensayo y sobre todo la evaluación del desempeño. Tiene sus dimensiones, ¿verdad? Principalmente vamos a ver cuál es el propósito de cada una de ellas, la respuesta del alumno, las ventajas principales y su influencia en el aprendizaje, para no ahondar sobre esos aspectos. De cualquier manera, sabemos que estas diapositivas van a quedar inmersas en la página de Facebook de Redice. Y para aquel que llegó un poquito más tarde a la reunión o que se va integrando, esta reunión se está grabando a través de Zoom. Sí. Y más adelante, en el transcurso del día de hoy o de mañana, se subirá al canal de Redice que tenemos aquí en YouTube. Así que no tengan pendiente por aquello de que puedan tomar alguna foto en caso de que lo estén haciendo. Traten de socializar con sus compañeros de su campo formativo. Para aquellos que no pudieron por cuestiones de horario estar en la reunión, pues invítenlos a que vean el video próximamente ahí en el canal de YouTube, que se llama Redice. Entonces, bueno, para no ahondar en estas diapositivas. En ese sentido, entonces, vamos a pasar ya a la parte en la que queremos que vean el ejemplo del proyecto interdisciplinario, mismo que estará también más tarde en la página de Redice del Facebook y que quedará por ahí como evidencia junto con el de segundo grado y tercero más adelante para que ustedes puedan tenerlo como una referencia. Ya hemos subido algunos, inclusive hay compañeros que han compartido algunos a través de las páginas ahí de Redice. Bueno, es una situación que ustedes podrán usar o no, en el sentido estricto de que es solo un ejemplo. Ustedes sabrán qué le agregan, sabrán qué le quitan, qué tipo de actividades puede ser más acomodable o más estrictamente posible para sus contextos. Por eso quisiera pedirle a mis compañeros, al maestro Eufemio, al maestro Jorge, al doctor Mario, que nos den sus pormenores acerca de cada una de las fases. En el entendido que si por algún motivo se nos termina la sesión que tenemos disponible y vamos en alguna de las fases y no las terminamos, bueno, ahí están en el proyecto que va a aparecer en Redice en un momento más. Acabando esta reunión, me encargaré de subirlo por ahí para que lo tengan disponible. Y ahí podrán ver aquellos aspectos que nos falten. Para iniciar con él, voy a compartir en la pantalla un código QR para que sepan que ahí va a estar el proyecto y la carpeta de materiales. En un momento más integraré a este código QR, a ese drive, a que los va a llevar el código, esos proyectos que les acabo de comentar. Ahí hay materiales que van a ser útiles y ahí estarán también los proyectos y las diapositivas de esta presentación. Este es el proyecto en sí, para que puedan ver.
en el sentido de lo que hemos estado comentando, el campo formativo sugiere que en las especificidades ustedes tomen en consideración que hay por ahí las problemáticas sociales más comunes, pero ustedes tienen un contexto propio del que pueden tomar las suyas. La idea es que en el proyecto aparezca esa problemática para justificar luego ese propósito que tenemos para ustedes. En este caso, nosotros proponemos un proyecto que se llama Guardianes del Planeta, sabiduría ancestral para frenar el deterioro ambiental. Y tenemos como propósito, obviamente, aquel que se relaciona con las finalidades del campo formativo, que tienen que ver con desarrollar una comprensión integral de la relación entre el medio ambiente y las prácticas sostenibles, desde nuestros antepasados hasta la actualidad, para que el estudiante tome conciencia sobre la importancia de preservar el entorno natural y los conocimientos tradicionales de su comunidad. Como pueden ver, esto está prácticamente tomado de las finalidades del campo formativo y de las especificidades. En este formato, que ustedes saben que no es un formato rígido, ustedes podrán usarlo a su antojo e inclusive proponer el propio. No tiene que ser este formato específicamente. Tenemos el título, ejes articuladores o el eje articulador que está más incluido dentro de esta presentación. La evidencia integradora tan importante para un proyecto porque se supone o suponemos que a lo largo del proyecto y cada fase van a trabajar ustedes con evidencias propias de cada fase. Ahorita van a ver los ejemplos, pero proponemos que entre los 3 participantes, las 3 disciplinas, se pongan de acuerdo para que haya una evidencia integradora, una evidencia que trabaje a lo largo de las 3 disciplinas para que luego seleccionen la manera de exponerla a la comunidad. Se presta mucho la feria del conocimiento que ustedes están por realizar en sus escuelas, que ya están realizando inclusive algunas de ellas a partir de la semana pasada y de esta. Así que esta evidencia es, bueno, que el producto final que se construyó a lo largo de todo el proyecto sea una revista digital que se presente en la feria ambiental. Pero ustedes pueden proponer una serie de evidencias integradoras entre las 3 disciplinas, el caso de campañas ambientales, el caso de creaciones de murales, el caso de presentaciones orales de los estudiantes con diferentes medios, la creación de videos, podcasts, inclusive los TikTok que pueden crear, que de pronto son tan vilipendiados en las redes porque quitan mucho la atención de los muchachos, pero también nos sirven porque es lo que está y es lo que ellos usan de pronto para enterarse de algunas cosas. Este es el formato y voy a pasar a el comentario de cada uno de mis compañeros sobre lo que propone cada una de las 3 disciplinas en cada una de las fases. Esto es información general que ustedes van a tener en el proyecto. ¿Qué aporta la disciplina? ¿Cuál es el enfoque del campo formativo? En pocas palabras. Y luego pasamos ya a los contenidos de cada disciplina. A la izquierda de su pantalla el contenido de geografía, al centro de la pantalla el contenido de historia y al final el contenido de formación cívica y ética. Y sus PDAs que se relacionan directamente con esta problemática. Enseguida tenemos la primera fase, la fase de presentemos que ya todos conocemos. Viene el objetivo de cada una de las disciplinas, el escenario que se va a dar en cada disciplina para que ustedes puedan verlo y escuchen la propuesta que le van a dar mis compañeros. Adelante, maestro Jorge. En el caso de geografía. Bueno, hablamos del tema de deterioro ambiental. Sabemos que este se presenta pues, en el aire, en el agua y en el suelo, ¿verdad? Primeramente, el alumno tiene que hacer una investigación de qué está afectando sobre todo. Recordemos que en geografía vamos de lo micro a lo macro. En su comunidad o en su escuela iniciamos, ¿verdad? Y en su comunidad, ¿qué está afectando el deterioro ambiental en estos espacios geográficos, ¿verdad? Y vamos a hacer una lectura en su libro de texto gratuito, de la página 116 a la 119, de una pequeña lectura que nos habla de este deterioro, para que vaya tomando conciencia, ¿verdad?, de cómo nos afecta en la comunidad, sobre todo en la salud, ¿verdad? Y vamos a ver imágenes, así podemos iniciar también, de focos que
focos de infección que pueden afectar a su comunidad. Y ellos empiezan a deliberar, empiezan a intercambiar sus ideas, a interactuar entre ellos por equipos, ¿verdad? Primero, se me pasó a decir que por equipos que están trabajando y empiezan a registrar sus aseveraciones, sus conclusiones, y eso el maestro lo va a evaluar. Cada fase debe ser evaluada. Aquí presentemos, el maestro tiene que hacer un registro de esas participaciones que están teniendo cada uno de los equipos y en forma individual también, ¿verdad? Y a la vez ellos van a expresar sus conclusiones en una socialización grupal. Podríamos decir que Una puesta en en común. esta primera parte del proyecto es la reflexión inicial. Así Es donde proponemos una serie de reflexiones para que el estudiante tome conciencia de las problemáticas que tiene en su comunidad. Y a partir de ellas desarrollar una serie de actividades que nos inviten a reconocer el contenido y el PDA que proponemos en cada disciplina. Podemos decir que se está sensibilizando Muy al bien. alumno en esta fase. Muy bien. Maestro Femio, en el caso de historia, En el caso de historia, también se presenta como primera actividad para lograr que el alumno reflexione sobre el deterioro ambiental en la comunidad en la que vive, en el país, y que a la vez se logre aprender sobre cómo los grupos originarios y los afrodescendientes y los grupos originarios no solamente del país, sino de todas partes del mundo, cómo se relacionan con el ambiente y qué prácticas sustentables tienen. Y la primera actividad es un video donde se exponga el impacto del deterioro ambiental a nivel global, a nivel del país y a nivel del estado de Nuevo León, con el propósito de que identifiquen las afectaciones a la diversidad, al aire, la contaminación del aire, el agua y el suelo, ¿verdad? Y también se puede, para poder que el alumno detecte necesidades o más bien cuestiones relevantes en el video, se le pueden proporcionar una serie de preguntas que le faciliten esa observación, como las ideas o imágenes que aparezcan en el video que tienen un mayor impacto en la cuestión de la urgencia de atender el problema ambiental. Y otra pregunta ¿qué podemos aprender sobre la relación entre el medio ambiente y los grupos originarios y las personas, principalmente? Porque esto es el objeto de estudio de nuestro campo formativo, ¿verdad? Las relaciones del ser humano con la naturaleza, ¿verdad? A través de la reflexión sobre los hechos históricos, etc. Y para evaluar, proponemos lo siguiente: que se lleve un registro de la participación de los estudiantes y que el docente vaya con una serie de indicadores que tenga el docente, una listita de cotejo donde vaya valorando si hay participación, no hay participación, si lo que participan se acerca a la problemática que estamos queriendo inducir, y a la vez que ellos redacten un pequeño texto, una pequeña introducción sobre lo que pudieron percibir en el video, o en su caso, si hay alguna lectura relevante que hable sobre el medio ambiente. Por ejemplo, hace unos días apareció una nota que se iba a invertir una serie de miles de millones de dólares para que los países en desarrollo atiendan la problemática ambiental. lo que quiere decir que tenemos una serie de elementos para trabajar la primera parte de la fase y para evaluarlo. Aunque bien sabemos que la evaluación formativa forma parte de todas las fases, podríamos establecerla con actividades propias por fase. Doctor Mario, en el caso de formación cívica, ¿qué es lo que se propone para iniciar el proyecto en la fase de presentemos? Y a estas alturas se supone que el tema ya lo abordó geografía, desde el aspecto geográfico, obviamente, historia con acentuación en el ámbito histórico. Nosotros tendríamos que abordar la temática del deterioro ambiental desde una visión ética, para que realmente no haya una repetición de actividades y que sea molesto o que sea inútil para el alumno. Entonces, cada quien en su especificidad
en la disciplina. En nuestro caso, entraríamos con una imagen impactante de un área natural afectada por la contaminación, un río contaminado o un área deforestada. También pudiera ser con una lectura breve sobre ese deterioro ambiental, sobre la pérdida de la biodiversidad y la afectación a la calidad de vida, tanto del ser humano como de la fauna circundante. Podríamos empezar con preguntas detonantes. ¿Cómo creen que se ha llegado a este estado en el ambiente? ¿De qué manera este problema nos afecta a nosotros y a nuestro entorno? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad frente a esta problemática? Entonces, a partir de ese momento, en esta fase de presentemos, tendríamos que ver esa visión ética de la problemática. ¿Y qué evaluaríamos? Precisamente la capacidad del alumno de observación, la descripción de lo que está viendo en la imagen, la identificación de los elementos principales a discutir, la reflexión al respecto, la manera en que el alumno argumenta y profundiza sobre el tema con acentuación en la ética, la viabilidad y la capacidad de comprensión del alumno ante esa problemática. Y aquí tenemos el recurso, que es una imagen. A partir de una imagen disparamos a todo este análisis profundo de una problemática en el ámbito de la ética. Eso es lo que haríamos nosotros en Presentemos para no ser repetitivos con lo que hizo geografía, con lo que hizo historia. Muy bien. Entonces, en ese sentido, cada disciplina puede proponer actividades propias, pero todas van encaminadas hacia esa problemática. Y cada parte del trabajo se puede ir evaluando desde cada disciplina, pensando en la evidencia integradora. Es decir, si proponemos la campaña o el mural o la exposición oral o proponemos el podcast o el video grabado, podemos ir evaluando y podemos ir incluyendo todos los elementos que estamos desarrollando desde la primera fase. Definitivamente no debemos de perder de vista esta evidencia integradora para empezar a partir de ahí, ir conformando esa evidencia integradora, que no salga al final simple y sencillamente por cumplir. Muy bien. Que se vaya desarrollando en cada una de las fases. Muy bien, en la fase 2, en la fase de recolectemos. ¿Qué propone geografía, maestro? Sí, aquí se organizan a los estudiantes en equipos para que investiguen las problemáticas ambientales que se dan en el suelo, en el agua, ¿sí? Y en el aire, y que las jerarquice, ¿verdad? En un orden de afectación al impacto al ambiente. Pero también deben de ver las causas y las consecuencias en un cuadro de doble entrada, ¿verdad? Causas que originan estas problemáticas y las consecuencias que se tienen. También se propone, fíjense, lo importante aquí de este proyecto interdisciplinar es que podemos construir y reconstruir. Se me ocurre a mí en este momento, pues que con un diagrama de Ishikawa la podemos también mencionar causas y consecuencias. Así como el cuadro de doble entrada, nos puede apoyar un diagrama de Ishikawa en causas y consecuencias que nos sirve de gran utilidad este diagrama. Ya cuando identifica el alumno esas causas y las jerarquiza, debe de comprender plenamente de cómo impacta en la comunidad, ¿verdad? Primeramente, y luego nos vamos a nivel nacional y también a nivel internacional y mundial. ¿Qué se puede hacer aquí también? Que encargarles notas periodísticas de información para recuperar algunos saberes de los estudiantes y compartirlas, inclusive las más importantes, fotocopiarlas y distribuirlas entre los mismos alumnos que den lectura para que ellos empiecen a empapar de esas problemáticas, empiezan a tener una visión más amplia sobre estas problemáticas. ¿Y qué se va a evaluar aquí? La forma detallada en que organiza la información. Eso se puede evaluar. El cuadro de las causas y consecuencias como el diagrama y cómo lo organizó y cómo detalló esa información. Esa sería una Muy bien, evaluación. maestro. Muy bien. En el caso de historia, maestro Pedro.
En el caso de historia, en Recolectemos, como sabemos, el objetivo es recuperar los saberes previos y comunitarios de los estudiantes sobre la problemática del deterioro ambiental. Entonces, se pueden realizar algunas actividades como una lluvia de ideas sobre qué saben los estudiantes o qué conocen acerca de la problemática ambiental que afecta a la comunidad. Tales como la deforestación puede ser, si estamos en un lugar donde hay muchos incendios o hay tala de árboles, como en el caso aquí del crecimiento del área metropolitana de Monterrey, es un caso. En otros lugares donde se explotan los bosques, también la deforestación es uno de los efectos sobre el medio ambiente. La contaminación del agua por distintos contaminantes o fuentes de contaminación, o el manejo de residuos, o sea, la basura, ¿verdad? Estos son algunos de los conocimientos que podemos explorar. También podemos comentar de manera breve alguna práctica de los pueblos indígenas con los estudiantes de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, con cómo realizan ellos el respeto a la diversidad del entorno en el que viven y las acciones que hacen para favorecer que se preserve el medio ambiente. Y por último, organizar todo lo que aporten como saberes y conocimientos y prácticas en un organizador gráfico. Este organizador puede ser un mapa conceptual u otra herramienta que sería la que podríamos evaluar con una autoevaluación, como aquí estaríamos poniendo en práctica ese tipo de evaluación con las y los estudiantes. Y el maestro realiza una observación de cómo el estudiante organiza su mapa conceptual o su tabla comparativa, etcétera. Cualquier organizador gráfico es útil en este caso. Muy bien. Doctor Mario, el caso de formación cívica y ética. Sí, en esta etapa de Recolectemos, aquí nosotros realmente estaríamos haciendo una exploración de esos conocimientos previos de nuestros alumnos, donde lográramos que ellos compartieran sus experiencias personales ante la problemática, también que nos platicaran sobre los problemas de la problemática que existe en ese sentido en la comunidad. También, ¿qué encuentran ellos o qué han encontrado en los medios de comunicación ante esta problemática del deterioro ambiental, para posteriormente pasar al desarrollo de organizar esos conceptos que logremos explorar y empezar a manejar un mapa conceptual para, sobre esa base, tener en primera instancia todos esos conocimientos que el alumno tiene para, partiendo de ahí, empezar a trabajar nuestro proyecto. ¿Y qué vamos a evaluar en ese sentido? Pues vamos a evaluar obviamente la participación de los alumnos, vamos a ver su participación y esos conocimientos previos, la manera también que organizan esa información y la integración de los conceptos para ver y conocer cuáles son las áreas de oportunidad y las áreas de investigación a trabajar en un posible proyecto de trabajo. Muy bien, como bien saben, tenemos el tiempo ya medido para esta segunda sesión de asesoría y quisiera comentarles que podemos regresar con una tercera sesión para terminar el proyecto, pero lo que están observando es una serie de ejercicios, una serie de ejemplos que proponemos desde cada una de las áreas de trabajo de cada disciplina y que, pues si ustedes nos permiten, regresaríamos solo para comentar una tercera fase y luego despedirnos. Algunos 10, 15 minutos y nos despedimos para darles indicaciones al respecto del material, de la sugerencia que hay de actividades y, por supuesto, también de cómo descargar ese material de la página de Redacción anterior. Entonces, para terminar con el trabajo del día, vamos a compartir la fase número 3 de Formulemos el Problema de esta actividad del campo formativo que tiene que ver con el proyecto integrador. Y les comento que una vez acabando esta fase, que es la 3, voy a dejar la pantalla con el código QR
para que se registren y que hagan su visita al formulario, que les va a quitar un par de minutos para llenarlo. Y la presentación va a estar en Redice, para que si alguien no pudo descargar el material que hay en el Drive, lo haga a través de Redice. Así que no tengan pendiente. Y cualquier duda que se presente a lo largo de lo que van a ver ustedes ya por su cuenta a partir de la fase número 4, si tienen alguna situación que comentarnos, con todo gusto, estaremos ahí para servirles a través de la página de Facebook en Redice. Bien, continuamos con la presentación de la fase 3 de Formulemos el Problema. Iniciamos con geografía, maestro Jorge. Sí. Bueno, antes aclarar, ¿verdad?, que el maestro se convierte aquí en un guía experto, nada más. No le va a dar la problemática directamente al alumno. El alumno lo tiene que formular. O sea, en una plenaria, ya se está sensibilizado, ya conoce la problemática, ya investigó algo, ya leyó los recursos de periódico, ya trabajó en 2 fases anteriores. Ahora sí, ellos pueden formular. ¿Y qué es lo que tienen que hacer aquí? En forma clara y precisa. Tienen que decir cuáles son los principales problemas ambientales en su comunidad y cómo podemos mitigarlos, ¿verdad? Y ver también, él tiene que mencionar, hacerle mención, ¿verdad?, de que tiene que nombrar los agentes de cambio que se presentan, por ejemplo, las causas, los efectos y los agentes de cambio. ¿Qué se va a evaluar ahí? La forma de redactar la problemática, ya lo dije, clara y precisa y ampliada, para que se entienda. ¿Y qué podemos ver aquí también? ¿Cómo nos podemos apoyar? Con las pizarras digitales, darle difusión a esta problemática y que la comunidad, pues la escuela misma, aporte ideas para poder engrandecer este aspecto. Y también nos podemos apoyar, ¿verdad?, con un diario de reflexión, a donde registre todas las anotaciones, las encuestas que se levantaron, ¿verdad?, en la misma comunidad. Todo eso lo tiene que anexar para tenerlo como evidencia y al final anexarlo como a la evidencia integradora. Muy bien, maestro. En el caso de historia, profe Eufemio. Bueno, en el caso de historia, como mencionó el maestro Jorge, es importante que cada uno de las y los docentes guíen a los estudiantes hacia la formulación de una pregunta central que guíe la investigación o las investigaciones que van a realizar y que incorpore también las inquietudes de las y los estudiantes respecto a las problemáticas ambientales de su comunidad o del que hay en nuestro país y el mundo. No debemos de perder ese enfoque, que nos preocupemos no solamente por el pequeño espacio, sino que nos preocupemos por en nuestro planeta, ¿verdad? Recordar que el nombre del proyecto es Guardianes del Planeta y que en este caso vamos a buscar información relativa a las problemáticas. Por ejemplo, una pregunta guía podría ser esta pregunta, que ustedes lo condujeran para formar una pregunta como esta. ¿Cómo podemos recuperar y aplicar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicanos y de otras comunidades originarias para frenar el deterioro ambiental en nuestras comunidades, ¿verdad? Y ¿cómo se evaluaría esta fase? Bueno, podríamos hacer 3 cosas. Una, tener una lista de cotejo para el docente, ¿verdad? Sería heteroevaluación para evaluar la pregunta, si está bien formulada, si es clara, si es relevante, si es específica y responde al propósito del proyecto. Que no se nos olvide que debemos de tomar eso como referencia. Aparte de ello, podemos también elaborar o tener una lista de cotejo o una rúbrica para evaluar la colaboración en el trabajo en equipo. Es decir, evaluar la habilidad de los estudiantes para trabajar en forma colaborativa, para construir la pregunta central,
con aspectos como comunicación, el respeto y la contribución. Y también se puede utilizar la misma libreta del estudiante para hacer comentarios reflexivos donde registren la comprensión del problema central que van a investigar y de cómo la sabiduría ancestral puede ofrecer soluciones a las diferentes situaciones ambientales que padecen las comunidades. Esto es, se puede evaluar en términos de claridad, relevancia y conexión que hay entre esa reflexión que hacen las y los estudiantes. Muy bien, doctor Mario, para terminar con esta fase y dar por terminada la sesión. Sí, en esa etapa de formulemos el problema, debemos ya, el alumno debe tener claridad de la problemática, el maestro también debe de tener identificadas las inquietudes y las curiosidades que tengan los alumnos al respecto, y sobre todo lograr esa delimitación del problema, ¿no? Tenemos que delimitarlo bien para no empezar con un tema y acabar en otro. O sea, tenemos que tener esa claridad en este momento. Como decía el maestro Eufemio, vamos a partir de una pregunta central. En el caso de formación cívica y ética, ¿cómo afecta el deterioro ambiental nuestra calidad de vida y qué podemos hacer para mitigarlo? Y esta pregunta central sería clave para hacer una buena delimitación de la problemática. Y obviamente vamos a evaluar formativamente la participación de los alumnos, las propuestas que sean realmente claras y relevantes sobre la problemática, el enfoque ético en nuestro caso, tenemos que estar insistiendo en el enfoque de cada una de las disciplinas, en la geografía, en el aspecto geográfico, histórico, y nosotros en la cuestión ética, para poder hacer una diferenciación y no ser repetitivos en ese sentido. También el impacto y la profundidad de las propuestas es lo que debemos de estar calificando de manera formativamente. Yo sí quisiera insistir, maestros y maestras del campo formativo de ética y naturaleza y sociedades, que verdaderamente debemos de integrarnos como campo. Si queremos lograr esto que se está proponiendo, si no estamos integrados como campo formativo, es muy difícil. O sea, ya no pensar como historia, ya no pensar como geografía o como formación cívica. Tenemos que pensar como campo formativo para lograr estos proyectos interdisciplinares. Definitivamente, esa es la invitación. Intégrense verdaderamente, maestras y maestros, como campo formativo para poder avanzar en estos proyectos interdisciplinares. Gracias. Muy bien, maestro Eufemio, ¿algún comentario más para Sí. finalizar? Quería agregar un comentario que no debemos de dejar de lado porque es relevante. Cuando proponemos estas prácticas de evaluación en cada una de las fases, se trata de que esas prácticas, ya sea mediante una visita de cotejo o mediante una reflexión escrita de las y los estudiantes, encontremos dónde necesitamos realimentar, dónde necesitamos orientar a nuestros estudiantes para que en ese momento se dé ese proceso de formación, ¿verdad? Que la evaluación no sea con fin de calificar aquí, sino que sea con fin de formar en el aprendizaje de influir en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahí sería precisamente ese proceso formativo durante el desarrollo de cada una de las fases. Entonces, esa sería la cuestión importante. Entonces, también insistir en lo que menciona el doctor Héctor Mario Treviño Villarreal, en la importancia del cambio de paradigma que significa trabajar en campo formativo y ya no trabajar de manera aislada permanentemente. Decía, ahorita no recuerdo el nombre de esa persona, pero mencionaba que el trabajo o una característica de las escuelas es que cada uno de nosotros a la hora de dar nuestras clases, cerrábamos la puerta, ¿verdad? Y ya nos aislábamos completamente del universo. Y ahora se trata de lo contrario, ¿verdad? Se trata de que trabajemos de manera colaborativa
con nuestros compañeros y compañeras y que a la vez podamos ofrecer una, podríamos decir, una evidencia a nuestra comunidad de que estamos trabajando en pro de la misma, porque la escuela es o está inmiscuida en cada una de las comunidades, no está aislada. Muy bien, maestros, muchas gracias. Les comentaba hace un momento que tenemos en pantalla el código QR y el enlace que viene en la opción número 3 para que ustedes se registren en en la 2, sesión número 2. Va a aparecer en el chat la liga para que ustedes puedan acceder y se registren a la participación de la asesoría. Les comento que en el código anterior que pusimos en pantalla sobre los materiales, en la página de Redais va a estar disponible toda esa serie de materiales, desde las diapositivas hasta los proyectos. El que vieron en pantalla no incluía la parte de evaluación formativa ni los recursos, porque no estaban en posición de aparecer por el tamaño de la pantalla. Entonces, vamos a subir el proyecto original donde vienen todas las fases con todos sus momentos y la evaluación formativa y los recursos que sugerimos que se pueden usar para todo ese proyecto. Entonces, cualquier cosa que ustedes tengan que agregar o comentar, ya saben que en la página de Redais, en el chat que hay por ahí en Facebook, podemos recibir sus mensajes. Todos los maestros de la disciplina de geografía, todos los de formación cívica y todos los de historia, en sí, los del campo formativo, estamos atentos a sus comentarios a través de las redes sociales. Cualquier cosa estamos para servirles. Como siempre, es un gusto saludarlos y recuerden que escanear este código y acceder a él para el formulario les asegura su participación en la asesoría. Voy a dejar también en la parte final los integrantes del campo formativo, que ya hace un momento y que al inicio de la sesión les presentaba. El día de hoy participamos solo 5 compañeros aquí en pantalla, pero somos 11 los que estamos en este campo formativo. Como les dije al principio, estamos para servirles y nos vemos en una próxima sesión o nos saludamos en sus escuelas cuando estemos por allá en la Feria del Conocimiento o cuando estemos por allá en alguna visita áulica para asegurarles nuestra presencia y ayudarles en todo lo que podamos y apoyarlos con su trabajo áulico. Es un gusto como siempre. Hasta pronto.